toda la iglesia con la paz de Jesús. Damos bienvenida a esta lección, la número 4, que lleva por título Firmes en el Evangelio. Esta lección, ¿cierto?, es de la serie Firmados en Cristo, que corresponde a este trimestre. Así que hoy veremos la lección 4 y vamos a pasar al objetivo de esta lección. Es analizar la necesidad de la constancia de los cristianos colosenses, considerando el esfuerzo del apóstol Pablo para lograr este propósito. El texto básico está en Colosenses 2, versículo 2, y dice así: quiero que lo sepan, para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. La introducción dice: detenido en su arresto domiciliario en Roma, el apóstol Pablo no buscó concentrar su esfuerzo para ser liberado, ni perdió el tiempo llorando por su situación desfavorable. Su principal preocupación era otra: mantener la firmeza de los cristianos colosenses. Incluso en la cárcel, el apóstol anhelaba que los creyentes no apartaran su mirada del Evangelio de Cristo. Pablo tenía razón al preocuparse por la fe inquebrantable de los cristianos de Colosense, debido a que eran nuevos conversos. Estos creyentes corrían el riesgo de ser engañados con enseñanzas falsas, con razonamientos persuasivos. Era necesario hacer algo al respecto, y como veremos, Pablo actuó con firmeza. Parte número 1, enfocados en el texto. Dice: muchos comienzan bien la vida cristiana, pero no la terminan de la misma manera como los demás. Terminan renunciando a su fe, amando este mundo presente. La intención de Pablo es que este no sea el fin de los creyentes de Colosenses. El pasaje de Colosenses 1, 24 al 25 muestra las acciones del apóstol a favor de la firmeza espiritual de esos creyentes. Vamos a analizar cada uno de ellos a continuación. Y vamos a también ir tomando las preguntas, ¿cierto?, de esta lección. Dice la pregunta número 1, dice: hable sobre los sufrimientos por lo que pasó el apóstol Pablo al defender la predicación del Evangelio de Cristo a los gentiles. ¿Por quién sufrió? Para responder, consulte Colosenses 1:24, Hechos 22:21, y si leemos Colosenses, ¿cierto?, 1:24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que faltaba de la aflicción de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. O sea, como habla la pregunta, ¿por qué sufrimientos pasó Pablo? ¿Cuáles fueron los sufrimientos? ¿Cierto? Pablo dice que padeció gozoso, alegre, las aflicciones por la iglesia de Cristo. ¿Mm? Aún estando preso en Roma, ¿cierto?, como decía la introducción, él se enfocó solamente, ¿cierto?, en aquellos conversos nuevos, nuevos cristianos, ¿cierto?, que aceptaron a Jesús para que no fueran engañados. Dice, ¿por quién sufrió? Para responder, consulta, ¿cierto?,
¿Por quién sufrió? Fue por la iglesia de Cristo, ¿cierto? Y por aquellos cristianos. Preocupado Pablo para hablar del Evangelio. Amén. La pregunta número 2 dice así: ¿cómo lidió el apóstol con el sufrimiento y por qué valió la pena? Responda basado en el ítem 1. Vamos a leer el ítem 1 en este momento. Dice así: para que los creyentes permanezcan firmes en el Evangelio de Cristo, Pablo pagó el precio del sufrimiento. Ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes. Colosenses 1:24. Aprendió de su vida que la práctica pastoral requiere lidiar con el sufrimiento. Ese fue el precio que pagó durante su ministerio. En mi carne, completando lo que faltaba de la aflicción de Cristo. O sea, Pablo en la carne, ¿cierto? En su carne, pagó el precio por el sufrimiento de Cristo. En defensa de la predicación del Evangelio de Cristo a los gentiles, el fiel apóstol fue cruelmente perseguido. De hecho, es apropiado decir que fue encarcelado en Roma por su amor a los gentiles. Por defenderlo, fue arrestado en Jerusalén y sufrió acusaciones falsas por parte de los judíos. Pablo sufrió para que el Evangelio llegara al corazón de los colosenses. Pablo sufrió por amor a Cristo. Dedicó su ministerio a proclamar a Cristo Jesús. Pero muchos de los que creían en el Evangelio trataron de silenciar enérgicamente al apóstol. Finalmente Pablo sufrió por el cuerpo, que es la iglesia. Como pastor del rebaño de Cristo, el apóstol tuvo que lidiar con los peligros que rodeaban al redil. Falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas acusaciones prácticas, pecaminosas, etc. Pablo pagó el precio del sufrimiento con regocijo, con gozo. Ahora me alegro de mi sufrimiento, dice Pablo, por ustedes. Dijo, el apóstol no preguntó, ¿qué voy a ganar con esto? Sino más bien, ¿cuánto me permitirá Dios contribuir? ¿Vale la pena pagar el precio del sufrimiento a favor de la firmeza de la iglesia y el anuncio del Evangelio de Cristo? Esto no es motivo de vergüenza o arrepentimiento, sino de alegría. Como decía la iglesia, ¿cómo lidió Pablo con el sufrimiento y por qué valió la pena? ¿Cierto? Porque lidió con gozo, ¿cierto? Con gozo el sufrimiento. Él era gozo. Al sufrir él, encarcelado allí, ¿cierto? Se alegraba porque el Evangelio se expandía, porque llegó a Coloso. Y valió la pena, sí, porque él dijo, ¿cuánto me permitirá Dios contribuir? A él a través del sufrimiento, ¿cierto? Contribuía no al crecimiento de él, sino al crecimiento de la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a leer la pregunta número 3 que dice, para actuar en nombre de la iglesia, a Pablo se le dio la responsabilidad de un ministro. ¿Qué significa eso? Hable también del papel del mayordomo según el análisis del ítem número 2 y Colosenses 1:25. Dice, Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anunciéis
cumplidamente la palabra de Dios. Amén. Esa es la Colosenses 1:25. Y el ítem 2 dice, usted, perdón, un deber que cumplir. Ese es el ítem 2, un deber que cumplir. Para que los creyentes permanezcan firmes en el Evangelio de Cristo, el apóstol no rehuyó la responsabilidad que Dios le atribuyó. Fui hecho ministro. El término ministro, que en griego significa diáconos, significa siervo. Fui hecho siervo. Significa que alguien que ejecuta la solicitud de otro. Por lo tanto, Pablo sabía que su deber era trabajar por el beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia, por sus propios intereses, no por sus propios intereses. Su deber de servir estaba de acuerdo con la responsabilidad asignada por Dios. El término responsabilidad o dispensa es una traducción de la palabra griega oikonomía e indica una persona a cargo de administrar los bienes de su amo. Le tocaba al mayordomo equilibrar la dieta para que la familia recibiera todos los nutrientes necesarios. Pablo sabía que era su deber alimentar adecuadamente a la iglesia con la palabra de Dios. El cumplimiento de este deber consiste en mostrar el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Si los colosenses, que también eran gentiles, llegaron a conocer este ministerio, es decir, Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria, es por la fe en Jesús, que tanto judíos como gentiles son salvos. Para alcanzar la firmeza espiritual se requiere tener conocimiento de Cristo. No es el momento en que una persona asista a la iglesia lo que la hará firme en el Evangelio, sino en el acto de conocer a Jesús. De hecho, solo los salvados tienen una preocupación clara de quién es Jesús y el significado de su sacrificio en la cruz. Amén. La pregunta 2 decía, ¿cómo lidió Pablo con el sufrimiento? No, perdón, esa era la 3. La pregunta 3 vamos. Para actuar en nombre de la iglesia, a Pablo se le dio la responsabilidad de un ministro. ¿Qué significa eso? Hable también del papel del mayordomo, según el análisis del ítem 2. Pablo fue hecho ministro, ¿cierto? Como hablábamos, ¿cierto? Que la palabra griega diáconos, ¿cierto? Que era siervo, y la palabra oikonomía, que indica que una persona a cargo de administrar le toca al mayordomo, ¿cierto?, equilibrar la dieta. O sea, Pablo era administrador de la iglesia y él estaba preocupado, ¿cierto? A un preso en Roma, estaba preocupado que la palabra llegara, ¿cierto?, a los colosenses de acuerdo a las enseñanzas, ¿cierto?, a la fidelidad que debía ser la palabra de Dios en ello. Pablo, ¿cierto?, además de ser ministro, era servicio. Escribió la carta, ¿cierto?, a los colosenses. Escribió una carta, ¿cierto?, indicándole los pasos a seguir con la fe de Jesús. ¿Qué iba a hacer, cierto, él en ese proceso?
A lo mejor nunca no fue a Colosense. A lo mejor antes de conocer a Jesús, ¿cierto? A lo mejor fue, no lo sé. Pero a través, ¿cierto?, del ministerio que Dios le dio, ¿cierto?, de ser pastor de la iglesia de Colosense, y, y él se dedicó, ¿cierto?, 100% a enseñar, a orientar, ¿cierto?, a alimentar a la iglesia en Colosense. Como fiel mayordomo, como ministro, ¿cierto? Y como mayordomo se preocupó, ¿cierto?, de equilibrar, de dar la dieta necesaria para alimentar, ¿cierto?, de la palabra de Dios a cada uno de los colosenses y a cada uno de nosotros también, hoy en día. Amén. La pregunta número 4 dice, ¿cómo lucha Pablo por la firmeza de los cristianos colosenses y con qué propósito? Para responder, consulte, ¿cierto?, Colosenses 1, 29 y Colosenses 2, 2. ¿Qué dice Colosenses 1, 29? Dice, para lo cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál, cierto, es? ¿Cuál potencia es? La de Jesús, que actuaba en Él. Y Colosenses 2.2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza en pleno. O sea, Pablo entregó todas sus fuerzas para, ¿cierto?, para que los cristianos en Colosense, ¿cierto?, cumplieran el propósito, ¿cierto?, de conocer a Jesús, de aprender de la palabra de Dios, con la misma fuerza que Dios le dio, con la fuerza de Jesús, para que sean consolados, ¿cierto? Incluso él no solamente hablaba de la palabra de Dios, también consolaba, hablaba de consolación. El ítem 3 dice, una lucha por trabar, para madurar a los creyentes. Pablo les advierte y les enseña, sin embargo, lo hace impulsado por un gran esfuerzo y en sus palabras, esforzándose según su poder, que obraba poderosamente en mí. O sea, ¿cuál poder? De Jesús, que obraba en Pablo. El apóstol trataba, ¿cierto?, una lucha a través de la oración intensa por los creyentes en Colosos, por lo que están en la Odisea y por todo lo que no me han visto, dice, en persona. O sea, Pablo no fue a Colosense, no lo han visto en persona. Pablo está atrapado, pero no inerte. O sea, él estaba preso, pero podía hacer algo. Continúa luchando, usando armas espirituales para mantenerse firme, para mantener firme al pueblo de Dios en la fe. Los términos esforzarse y luchar son parte del vocabulario atlético y se refiere al esfuerzo vigoroso de un corredor para ganar la carrera. Pablo no tiene ninguna duda de que la oración vale la pena, pero comprende que debe ser persistente. ¿Cuáles son los propósitos de la oración de Pablo? ¿Cuáles son los propósitos de la oración de Pablo? Dice aquí. Primero, orar pidiendo el ánimo del pueblo de Dios. O sea, orar por el pueblo de Dios. Espero que con esto sean alentados sus corazones.
A través de la oración, alentar a los corazones. La palabra alentado es una traducción del término griego paracaleos, que significa exhortar, animar, alentar. Eso significa paracaleo. Los desafíos de quienes comienzan la jornada cristiana son arduos. Por eso estos creyentes deben ser alentados y animados. En segundo lugar, Pablo ora por la comunión del pueblo, por la unidad del pueblo de Dios. Estén unidos en amor, dice. Pablo intercede por los creyentes, mostrándole que deben orar unos por los otros. Les ayuda, instándolos a que hagan lo mismo en beneficio de los demás. La unión hará que la iglesia de Cristo sea cada vez más firme en el Evangelio. Si alguien tropieza y se cae, otros lo ayuden a levantarse. Esa es la manera que se debe hacer. En tercer lugar, Pablo ora por el entendimiento del pueblo de Dios y que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. La iglesia del Señor no debe quedar sin conocimiento, al contrario, debe buscar el conocimiento acerca de Cristo y seguridad contra los errores y sutilezas de los falsos maestros. Bueno, apoyado en lo que hemos estudiado hasta ahora, presentemos atención a las aplicaciones que analizarán luego al reflexionar. O hemos estado reflexionando, ¿cierto?, con la pregunta: ¿cómo lucha Pablo, ¿cierto?, contra los cristianos colosenses? ¿Cierto? Como ya le respondimos, ¿cierto? A través de la oración, a través de la palabra, ¿cierto? Animándolos, ¿cierto? A que oren, ¿cierto? Que si hay alguno que está decayendo en la fe, que lo ayuden a levantarse. Eso debemos, ¿cierto?, hacer también nosotros hoy en día. Amén. Enfocado en la vida, esta es la segunda parte. Enfocado en la vida. Dice: por el bien de la firmeza de los demás, sea un animador. ¿Qué hice la pregunta número 5? Basándose en la lectura de la primera aplicación, responda: ¿alguna vez le ha animado a mantenerse firme en el Evangelio? ¿Ha hecho lo mismo por otros? O sea, ¿alguna vez le han animado a mantenerse firme? ¿Usted ha animado a otro? Dice aquí: con el fin de asegurar que el pueblo de Dios se mantuviera firme en el Evangelio de Cristo, el apóstol Pablo luchó para que los creyentes fueran animados. Esperó que con esto sean alentados sus corazones. La preocupación o la percepción del apóstol de la necesidad de ánimo es correcta. Hay obstáculos que el cristiano debe superar, y para tener éxito a veces necesitará ser alentado por alguien. Puede que en algún momento tengamos que lidiar con una situación en la que necesitemos animar a alguien. En esos momentos, una visita, una oración, un consejo, una alabanza, un testimonio, en esos momentos un testimonio o una palabra de aliento puede marcar la diferencia para mantener a la persona cimentada en el Evangelio. No dudemos en animar a quienes necesitan nuestro apoyo. O sea,
debemos orar, preocuparnos por los demás, ¿cierto? Animar a los demás, al que esté necesitado, alentarlo, hablarle de la palabra de Dios. Y así también el otro, ¿cierto? Debe también animar a otros, ¿cierto? La pregunta decía, ¿alguna vez alguien lo ha animado? ¿Usted ha hecho lo mismo, ¿cierto? Por otro. Eso usted lo sabe, ¿cierto? Y Dios. Segunda aplicación de la tercera parte dice, por el bien de la firmeza de los demás, sea un intercesor, sea un orador. La pregunta 6 dice, reflexionar sobre la segunda aplicación, responda, ¿considera que la práctica de la intercesión es importante para la firmeza del Evangelio? ¿Ha sido frecuente en su vida? Pablo se preocupó por hacer madurar en la fe la iglesia de Cristo, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Para cumplir con este propósito, además de advertir y enseñar a la iglesia, también intercedió por Dios en nombre de la iglesia. Quería decir con Dios, intercedió con Dios, en nombre de la iglesia. Eso es lo que significa la expresión, quiero que sepa que gran lucha tengo por ustedes, en Colosenses 2.1. Pablo preocupado por el pueblo, ¿cierto? Orando. El apóstol fue encarcelado y aunque estaba físicamente alejado de la iglesia, luchaba por ella en oración. Nunca olvide esto, incluso si estamos lejos el uno del otro, en caso de que tengamos que estar aislados por alguna razón, aún podemos orar el uno por el otro. Por tanto, la oración nos anima a interceder por la firmeza espiritual de nuestros hermanos. Y siempre que pueda, dígale a alguien, no renuncies a la fe. Usted no está solo. Estoy orando por usted. Amén. O sea, Pablo era un hombre lleno de la autoridad de Dios, ¿cierto? El poder de Dios, ¿cierto? Fortalecido por Dios. Un hombre alentador. No alentado, o también alentado. Es un hombre que preocupaba, ¿cierto?, por los demás, aun estando preso, se preocupaba, ¿cierto?, por la oración del pueblo, de los hijos de Dios. Y también le animo a usted para que haga lo mismo, ¿cierto? No renuncie a la fe. Usted no está solo, dice. Hay un pueblo, está usted, estoy yo, está el pastor, hay un pueblo grande que está orando por usted, clamando por usted, ¿cierto? Aunque no estamos cerca, no nos hemos reunido, pero estamos orando, estamos unidos, ¿cierto? En amor. Amén. Desafío misional. En el estudio de hoy hemos visto lo mucho que se ha esforzado el apóstol Pablo para asegurarse de que los cristianos colosenses permanecieran firmes en el Evangelio. Pagó el precio del sufrimiento, cumplió con su deber como ministro y luchó en oración, aunque estaba en desventaja por estar encarcelado. Pablo se propone ayudar a la iglesia de Cristo y lo hace con celo y amor. Como desafío, reflexiones sobre cómo puede ayudar a otros a mantenerse firme en el Evangelio. Piense en alguno o alguien que necesite apoyo, acérquese a esa persona
y proponga servirle. De repente, lo que necesita es una visita, una palabra de aliento, una oración, un consejo. Luego, dispóngase para ser usado por Dios para animar a alguien. El momento misionero dice, somos uno con los cristianos que sufren en Eritrea, un país lejano. Dice, la población 5,4 millones, cristianos 2,5 millones cristianos de personas, 2,5 millones. Pero las religiones de Eritrea, ¿cierto? Religiones oficiales son dos, el islamismo y el cristianismo. Bueno, está compartido, ¿cierto? Un 50% casi de cristianos. El otro 50% puede ser islámico. República presidencialista. Dirigente o presidente Isaías Afeguer. Acuérdese de los presos como si estuviese preso con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. La misión Puertas Abiertas publica cada año la lista mundial de las persecuciones de los 50 países, en lo que seguir a Cristo puede ser costoso, costar la vida, puede llegar a costar. A continuación se presentará el país que se encuentra en el número 6 del ranking de persecución del 2021. País número 6. Como un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración por estos cristianos. Estas transcripciones han sido autorizadas por Misión Puertas Abiertas. Los cristianos de denominaciones no tradicionales se enfrentan en la más dura persecución en Eritrea, tanto que por parte del gobierno como la Iglesia Ortodoxa Eritrea, EOC, de su sigla, ¿cierto? La EOC es la única denominación cristiana reconocida por el gobierno y está estrechadamente controlada por los que están en el poder. O sea, la Iglesia Ortodoxa, ¿cierto?, de Eritrea está siendo controlada por la gente que tiene el poder, o sea, por el gobierno en este caso. Las fuerzas de seguridad del gobierno vigilan las llamadas telefónicas, examinan las actividades y llevan a cabo innumerables redadas que tienen como objetivo a los cristianos, incautan materiales cristianos y destruyen las iglesias domésticas. Los cristianos pueden ser arrestados y encarcelados sin juicio. Muchos cristianos son detenidos en prisiones inhumanas por causa de su fe, y sus seres queridos a menudo no saben dónde están, incluso si todavía están vivos. Había esperanza en que un acuerdo de paz con Etiopía mejoraría el cumplimiento de los derechos humanos en Eritrea, pero fueron pocos los indicios de ello, y los disturbios en la frontera entre Etiopía y Eritrea en el otoño del año pasado, el año 2020, amenazan la frágil estabilidad. La violencia solo empeora a medida que el tiempo pasa. O sea, para poder ser cristiano debes solamente pertenecer a la EOC, o sea, a la Iglesia Ortodoxa, ¿cierto?, de Eritrea.
Iglesia Ortodoxa Cristiana de Eritrea. Ore por los cristianos encarcelados por la fe y por sus cónyuges e hijos, para que Dios le provea en todas las necesidades. Amén. Vamos a orar por Eritrea, ¿cierto? Por los cristianos que están allá y también por nosotros, que estamos acá, ¿cierto? En un proceso que lleva más de un año, ¿cierto? Por esta pandemia, que nos impide, ¿cierto?, reunirnos. Oremos. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos dirigimos a tu presencia, Señor, para clamar y pedir, Señor, por los cristianos que sufren, Señor, en Eritrea. Señor, son 2.5 millones, Señor, de hijos tuyos que están allí, que están siendo, Señor, encarcelados, Señor, están siendo llevados a lugares, Señor, que a lo mejor están siendo muertos, Señor, porque muchos no saben dónde están sus hijos. Padre Santo, te pedimos que tú tomes dominio allí y pongas, Señor, que tu iglesia, Señor, crezca, siga creciendo, Señor, y sea una iglesia, Señor, en donde se alabe y se glorifique tu nombre, Señor, y tenga libertad de adorarte, Señor. Sabemos, Jesús, que en estos tiempos, Señor, es difícil y cada vez va a ser más difícil, Señor, de hablar de ti, Señor, porque los tiempos, Señor, van cambiando. Tu palabra dice que a los malos llamarás buenos y a los buenos llamarás malos. Hemos visto, Señor, cómo va cambiando la situación en el mundo. Padre Santo, hemos visto, Señor, que también han llegado plagas, Señor, en el mundo, como esta pandemia, Señor, de COVID-19. Padre Santo, tú tienes poder y autoridad para poder quitarla, Señor. Padre Santo, pero tu palabra se cumple, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor amado. Tu palabra es verdadera, Señor, y se cumple. Y eso nosotros la creemos, Señor. Padre Santo, pero te pedimos, Señor, que tú fortalezcas a cada cristiano, Señor, allí en Eritrea. Padre Santo, hazle valiente, Señor, como el apóstol Pablo, Señor, que aún encarcelado, Señor, decía que es gozoso, Señor, hablar de tu palabra, hablarle a los demás. Felices, Señor, estaba él, porque había unos cristianos, Señor, que él no conocía, pero había unos cristianos que te aceptaron, Señor, que te servían, Señor, y Él les daba ánimo, Señor, le escribía mandándole ánimo, Señor. Nosotros oramos también, Señor, por los cristianos que en Eritrea, para dándoles ánimo, Señor, y en cada lugar del mundo, Señor, como también aquí en Chile, Señor amado. Te pido, Señor, por cada uno de tus hijos cristianos, Señor, que están siendo, Señor Jesús, están siendo de cierta forma perseguidos, Señor, o no se pueden reunir, Señor, por algún motivo, Señor, o por esta pandemia, Padre Santo, no nos deja reunirnos. Padre Santo, te pedimos que tú fortalezcas, Señor, allí, a cada uno de tus hijos. Dale ánimo, Señor, dale fuerza. Padre Santo, para que ellos, Señor, cuando ya pase todo esto, sean gozosos y alegres, Señor, y alabemos tu nombre gozoso. Padre Santo, en el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, y por cada hermano, Señor, que se ha reunido en este día. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos veremos en una próxima lección. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.